Ustedes saben que tenemos amigos que aman mucho la Escritura, como uno de ellos, el pastor Matías, ama mucho la Escritura. Y en ese caminar vas conociendo otros hombres que ya hace mucho tiempo hacían lo mismo, y cuando los oyes dices, esto es lo que comemos continuamente, y se trata de la predicación expositiva. Y entonces uno lo comienza a oír y dices, bueno, que queremos estirarnos para poder explicar de tal manera el texto, porque se trata del texto que cuando se explica, la iglesia come y se alimenta y entonces anda en esa verdad. Y por la gracia del Señor, también a través de su gracia, permite que podamos conocer personas que aman a Dios, aman la palabra, y hace algunos años atrás Dios nos ha permitido, o me ha permitido conocer al pastor Luis Contreras. Hoy por la mañana, cuando tomábamos desayuno, le decía si se recuerda el momento que lo conocí, y él se recordaba otro aspecto, y estuvimos charlando. Fue lindo, porque ya hace varios años que tenemos esa amistad, y él dijo, bueno, ahora sí tengo que ir, como voy a Perú, ahora sí tengo que ir a la iglesia del pastor Samuel, y se sentía con cierta deuda, porque le habíamos invitado. Y le decía, pero esta deuda ha sido 2, le dije. Entonces, hay una primera deuda ya saldada y todavía falta otra, le dije, así que la queremos cobrar. Es un sentido, estamos bromeando con él, y es una alegría para nosotros presentarle a él, profesor también, amigo, consejero, y doy gracias a Dios por su vida. Pastor Luis Contreras, es una alegría tenerte acá con nosotros. Por favor, queremos escuchar la palabra de Dios. Tan amable su pastor, muy amable. Estamos todos en la misma lucha diaria con nuestro pecado, la tentación, y pues ahí vamos, por la gracia de Dios, esforzándonos para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne en los que todavía vivimos. Pero muy amable, para mí es un honor estar con ustedes, hermanos, de verdad, y no solo 2 veces, sino las veces que el Señor quiera. Para mí es un privilegio de verdad, de todo corazón. Y lo que no les dijo, que me estaba recordando ahorita en la mañana, él lo recordó, que nos conocimos en el baño de un aeropuerto. Entonces, nada más, es muy diplomático, muy amable él. Sí, pero bien, bien, todo ahí nos conocimos. Bueno, no nos presentamos ahí, ¿o sí? Sí. Más o menos. No, ya le estoy ahí yo, como decimos en México, echando crema a los tacos. Estoy ahí. Espero no estar ahí ya mejorando el anécdota. Mejor ya no digo nada. Ahí pregúntenle a él porque me falla la memoria. Pero bueno, hermanos, es un privilegio estar con ustedes en esta mañana, y de verdad que es una bendición, un ánimo ver cómo el Señor usa su iglesia en diferentes lugares. Tienen un país hermoso, lo poquito que he visto es hermoso, bendecido en muchas áreas, sobre todo en el área de la comida. Es impresionante, y se los digo, hermanos, yo soy de México y comemos muy rico allá, pero ustedes, qué bárbaro, están muy bendecidos también. Uno lucha con la comilatría aquí, la comidolatría, porque es tan rica la comida que uno tiene que tener cuidado, no vivir para la comida. Es la verdad, y es una muestra de la bondad del Señor en su gracia común, es una delicia. Al mismo tiempo reconocemos que como todo país, como todo ser humano sin Cristo, pues necesitan al Señor, es lo que más necesitan, ¿no? Y oramos que el Señor les siga fortaleciendo, consolando, animando, para que sigan siendo un testimonio donde quiera que Dios los coloque, donde viven, con quien trabajan, con sus familias, en la escuela, que el Señor les siga fortaleciendo y dando ánimo. Y parte de la manera en la que Dios nos fortalece en su diseño es a través de la iglesia local. Es un regalo de Dios indescriptible poder ser parte de una iglesia que se concentra en honrar al Señor Jesucristo al honrar su palabra. Una iglesia como esta. Y por eso es tan importante el compromiso con la iglesia, el compromiso que tú tienes con la iglesia local.
Ese es el tema que planeamos tocar en esta mañana. Es el tema que me ha pedido el pastor Samuel que toquemos, el compromiso con la iglesia. Algo les sabrá, hermanos. No, no es cierto, hermano. Todos luchamos en un punto u otro con el compromiso con la iglesia, en toda iglesia, en todo el mundo. Me va a regañar el pastor Samuel, va a decir, ya me estás balconeando aquí con los hermanos. No es que lo esté balconeando. Todos, hermanos, no estamos tan comprometidos como debemos. No dejamos de ser imperfectos en nuestra obediencia al Señor mientras estemos en este cuerpo de pecado. Y incluso Pablo lo dijo ahí en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Después de 30 años de ser creyente, escribió esas palabras, y el apóstol Pablo, ese hombre de Dios que Dios usó por su espíritu para escribir 13 cartas del Nuevo Testamento, dijo, después de 30 años de ser creyente, no soy perfecto en mi obediencia. Y nosotros no le llegamos ni al dedo meñique del pie. Pero eso no es una excusa para pecar. Al contrario, eso nos debe animar, dar una perspectiva realista de la vida cristiana y decir como Él prosigo a la meta, sigo adelante, sigo buscando el máximo nivel que Dios me permita alcanzar en esta vida para pensar, actuar, hablar como Cristo. Entonces, vamos a hablar del compromiso con la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, según el Nuevo Testamento, los que estuvieron en la escuela dominical hace un momento tienen un mejor trasfondo, por lo menos un entendimiento fresco, lo acabamos de explicar lo que es la iglesia. La iglesia somos los cristianos. La iglesia somos aquellos a los que Dios nos ha salvado mediante la fe, arrepentido únicamente, por gracia únicamente, en Cristo únicamente. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un lugar. La iglesia somos los creyentes. La iglesia local es el grupo de creyentes que se congrega donde vives y está constituido según lo que dice la Escritura. Ahora, del Antiguo Testamento, que ya había sido escrito para la época del Nuevo Testamento, se da por sentado que eran parte de una iglesia local. Y vemos la iglesia en Filipos, vemos en Apocalipsis las 7 iglesias de Asia, ¿recuerdan? Éfeso, tenemos Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia, Laodicea, Sardis, con lo bueno, lo malo y lo feo, por decirlo así. Así es toda iglesia local. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros obedece de manera perfecta y por lo tanto no hay iglesia perfecta. Todos estamos en proceso de crecimiento. Pero en la época del Nuevo Testamento solo había normalmente una iglesia por ciudad. Es un lujo que hoy día tenemos varias congregaciones y en muchos casos iglesias fuertes en una misma ciudad. Es un lujo. Y en esa época, como era tan caro en la época del Antiguo y Nuevo Testamento, el material de escritura, no tenían copias de la Biblia como nosotros, que tenemos nuestra copia de la Biblia y tenemos Biblia en dispositivo electrónico y tenemos a lo mejor la Biblia de las mujeres, la Biblia de los hombres, la Biblia del pastor, tenemos 3 Biblias, tenemos colección de Biblias. Esa es opulencia espiritual, lujo extremo, porque en la época del Nuevo Testamento no tenían una copia de la Escritura, porque era muy caro. De hecho, recuerdan ustedes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 17, ahí el mandato era que el rey de Israel tenía que tomar la ley, Génesis a Deuteronomio, y copiarla a mano y leerla todos los días de su vida. Ese era un privilegio del rey, una responsabilidad del rey. En el Nuevo Testamento vemos que Pablo, por ejemplo, manda que se leyera lo que él había escrito, se compartían las cartas que recibían. Por eso vemos ahí en Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Un privilegio. Era tan importante en parte congregarse en esa época, estar comprometido con la iglesia local, que si no te congregabas, no oías la palabra.
Dependías de la lectura pública de la Escritura para cuando te fueras a casa, lo único que te quedaba es estar recordando, haciendo el esfuerzo por recordar lo que habías leído. Porque no podías hacer como hoy día llamamos nuestro devocional, nuestro tiempo de unos minutos de leer, o tener el lujo de a lo mejor poner una grabación de un sermón y verlo por redes sociales o por internet, alguna grabación y estar oyendo y oyendo. Ese es un lujo, hermanos. Que pueda estar lavando los trastes, planchando, lavando un excusado en el transporte, oyendo sermones. Ese es un privilegio. Oyendo la lectura de la Escritura es un privilegio. Entonces, el compromiso con la iglesia era vital, nada más por eso, que es lo más importante, el principio de todo en la vida cristiana, el poder conocer a Dios, conocer a nuestro amado Señor al entender su palabra. Pero ser parte de una iglesia local tenía muchos privilegios, tiene muchos privilegios. Lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento, pero en particular esta mañana planeamos, si el Señor quiere, concentrarnos en la epístola a los Filipenses. La epístola a los Filipenses. Vamos a ver en esta mañana, no sé cuántos podamos cubrir en el tiempo que nos dé el Señor, pero la lista que tengo es de 12, no teman. 12 dices tú, qué barbaridad. Es lo que salió en la lista que iba apuntando, no es inspirado el número, ¿eh? 12 privilegios del compromiso con la iglesia para que te comprometas. 12 privilegios del compromiso con la iglesia para que te comprometas. 12 privilegios del compromiso con la iglesia para que te comprometas. Ahora, de nuevo, cuando hablamos de compromiso con la iglesia, nos referimos a que eres parte de una iglesia local, que es una prioridad para ti en tu vida, el poder congregarte para oír la palabra, para estudiar, para servir conforme a tu capacidad, para tener y cultivar relaciones con tus hermanos en Cristo. Obviamente no con todos va a ser igual de cercano, no tienen ni el tiempo, obvio, para hacerlo, pero practicar los unos a los otros del Nuevo Testamento, orar unos por otros, alentarse unos a otros, aconsejarse unos a otros y demás mandatos de los unos a los otros. Pero aquí en Filipenses encontramos que Pablo escribió esta carta estando en la cárcel. La escribió alrededor del 60 al 62 después de Cristo y la escribió para explicarles a los filipenses la importancia de la unidad como iglesia, la unidad de la iglesia. Vemos que el Señor usó a Pablo para establecer la iglesia en Filipos, lo vemos ahí en Hechos capítulo 16, no tienen que ir ahí, solo recordar eso, fue establecida ahí y en uno de sus viajes misioneros, recuerdan ahí con Lidia, recuerdan el carcelero de Filipos, ahí es en esa época cuando fue establecida la iglesia a los filipenses. Y entonces Pablo escribe, estando en la cárcel en Roma, esta carta, y de nuevo el propósito primordial es la unidad en la iglesia. Pero conforme vemos esta carta, podemos identificar varios privilegios que disfrutó Pablo por su relación que tenía con los filipenses y los filipenses con la relación que tenían entre ellos y con Pablo. Entonces, vamos a ir leyéndolos y explicando y aplicándolos. Muy bien, entonces, aquí empezamos con 12 privilegios del compromiso con la iglesia para que tú comprometas, para fortalecer tu compromiso con la iglesia local. En primer lugar, primer privilegio, pastoreo. Pastoreo. ¿Qué quiere decir eso? Que te pastorean, que hay líderes espirituales que cuidan de ti, que te aconsejan conforme a la Escritura. Esto da por sentado que son líderes bíblicamente calificados. ¿Dónde vemos eso? Vean Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo. Timoteo estaba con él cuando escribe esto. Pablo y Timoteo. Dice aquí, siervos de Jesucristo, a todos los santos, no es que son perfectos, son creyentes,
en Cristo Jesús. ¿Por qué santos? Apartados en Cristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y escuchen esto, con los obispos y diáconos, no con las avispas, sino los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Dices tú, ¿y qué pasó aquí? ¿Que eran católicos estos filipenses o qué? ¿Por qué obispos? Cardenal, monseñor, ¿por qué obispo? No, obispo traduce una palabra griega que habla de la responsabilidad que tienen los pastores de supervisar al rebaño. Es una manera de referirse a los pastores como obispos. Están supervisando. También se les llama pastores, hablando de su función primordial de enseñar, de predicar la palabra, de guiar espiritualmente. También son llamados ancianos para hablar de su madurez espiritual. Entonces, obispos, ancianos, pastores, se refiere al mismo grupo de hombres que Dios ha diseñado para que cuiden, guíen espiritualmente al rebaño. Cuando hablamos de pastores y ovejas, es simplemente una manera figurada, metafórica, para hablar de cristianos, un grupo de cristianos que son guiados por hombres bíblicamente calificados, según 1 Timoteo 3, Tito 1, hombres que muestran una vida, la dirección de su vida es de ser irreprensible, no hay nada de qué acusárseles, son un ejemplo de cómo imitar a Cristo, de cómo están procurando vivir la vida cristiana. Y los diáconos, versículo 1, son hombres igual, hombres que hacen lo mismo que los pastores, menos enseñar la Escritura. Son líderes espirituales, están bajo el liderazgo de los obispos, los pastores. Entonces, cuando ven la palabra obispos, estamos hablando de pastores. Diáconos apoyan el ministerio de los pastores. Ahora, ¿por qué decimos que un privilegio de ser una persona que está comprometida con la iglesia local es ser pastoreado? Filipenses 1:1. Ahí los santos en Cristo Jesús que están en Filipos tenían obispos y diáconos, eran pastoreados, es la implicación. Al tener pastores, al tener diáconos, tenían modelos de virtud espiritual, tenían estos líderes, y cuando eres parte de una iglesia local, cuando estás comprometido con una iglesia local, ese es parte del privilegio, que eres cuidado, eres enseñado. De nuevo, damos por sentado que estos son hombres que están calificados conforme a la Escritura. Son retenedores de la palabra fiel, Tito 1. Te enseñan la Escritura, te ayudan, te aconsejan, te apoyan en momentos de necesidad. Es parte del privilegio de estar comprometido con una iglesia local. Pero si tú quieres vivir la vida cristiana por pantalla, como hoy en día muchos, lo cual no podían hacer en esa época, no existía el internet, ¿no? Que solo ves tus predicaciones a distancia, no te congregas, incluso mandas tu dinero a tu predicador favorito, no tienes este privilegio. ¿Por qué? Porque parte de tener pastores es que los conoces y te conocen. Muy importante esto. Bueno, los puedo conocer por Zoom, bueno, de manera limitada, pero realmente lo vemos a lo largo de la Escritura. Se conocían, vivían entre ellos, vivían la vida cristiana entre ellos. Por eso ahí en Filipenses capítulo 3, vean lo que dice, Filipenses capítulo 3, versículo 17. Pablo les dijo, Filipenses 3, 17, hermanos, sed imitadores de mí, y vean esto, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cómo vieron ese ejemplo? De primera mano. De primera mano. Lo conocían de manera personal. Entonces, este es el primer privilegio de estar comprometido con la iglesia local, pastoreo. En segundo lugar, participación. Veamos un segundo privilegio, no solo pastoreo, sino participación. Véanlo ahí, Filipenses 1. Seguimos con el versículo 3, después del saludo. Después del 1:2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y vean lo que dice aquí, versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, estaba rogando por ellos, vean el 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros,
por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué quiere decir eso de comunión en el Evangelio? Se puede traducir participación. ¿A qué se refiere esto de participación? Véanlo ahí en el 7, 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, escuchen, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿A qué se refiere esto? Aquellos habían mandado a Epafrodito, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2, si Dios quiere, y le habían mandado dinero. Le mandaron dinero. A eso se refiere ahí la frase, participantes conmigo de la gracia. De hecho, allá adelante, vean, en el capítulo 4, versículo 10, Filipenses 4:10, él dijo, recuerdan, estoy escribiendo desde la cárcel, y les dijo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿De qué está hablando? ¿Qué tipo de cuidado? Cuidado material. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos? Vean el 16, 4:16. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y aclaró, 17, no es que busque dádivas, no busco que me den dinero, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido, versículo 18, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, el dinero que mandaron a través de Epafrodito para apoyarlo, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dices tú, ¿es un privilegio darle dinero a alguien? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Darle dinero a alguien? En este caso sí. ¿Por qué? ¿Quién era Pablo? Un apóstol. ¿Qué estaba haciendo apóstol? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicando. Es un privilegio poder apoyar a personas que predican el Evangelio. Es un privilegio. Es una expresión de adoración a Dios. Por eso dice ahí en Filipenses 4, es olor fragante, sacrificio acepto. Es un privilegio. Invertir en el reino, una manera de invertir en el reino es apoyar económicamente la operación de la iglesia local, a nivel local y a nivel no local, sino prácticamente a distancia, como en el caso de Pablo. Pablo no estaba con ellos en ese momento. Le mandaron dinero a Pablo. Es un privilegio. El obrero es digno de su salario, dice 1 Timoteo 5, 1 Corintios 9. A los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio. Tenemos el privilegio y responsabilidad de compartir, de adorar a Dios a través de la ofrenda. A través de la ofrenda, Dios provee para las necesidades de nuestros líderes espirituales y también aquellos que están predicando el Evangelio. Es un privilegio, eso es participación. Por eso, como decía el pastor MacArthur, en resumen, si tú no predicas el Evangelio, le pagas a otros para que prediquen el Evangelio. ¿En qué sentido lo dijo? No es que no evangelizas, y no, pues yo nada más doy dinero y que ellos evangelicen. No, todos debemos evangelizar. Colosenses 3 y 2 Corintios 5, hay un sentido en el que todos evangelizamos donde Dios nos coloca. Pero hay hermanos a los que Dios ha dotado de manera particular para que prediquen el Evangelio y a lo mejor van de misioneros, están en algún lugar a nivel local o internacional, y es un privilegio y responsabilidad poder participar de esa manera. Eso es una manera en la que nos hacemos tesoros en el cielo. Muy importante esto. Entonces, tiene privilegios el ser parte de una iglesia local. Y otra vez dices, bueno, puedo hacer eso a distancia, mandando dinero a mi predicador favorito. Bueno, sí, esa es una manera de participar, pero no en el sentido pleno, porque cuando apoyas a alguien a través de la iglesia local, se da por sentado, como en el caso de Pablo y los filipenses, que conoces a esa persona, que sabes cómo está usando el dinero esa persona. Hay una rendición de Filipenses 1, versículo 4, desde el 3 realmente, Filipenses 1:3, Pablo les dijo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros
siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Estaba orando por ellos. Y vean ustedes, ahí sigue orando por ellos, versículo 9, Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Allá adelante vean, Filipenses 1:19. Él oraba por ellos, pero también ellos oraban por él. Filipenses 1:19. Recuerden, está en la cárcel y les dijo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Yo sé que en respuesta a sus oraciones voy a ser liberado de este encarcelamiento. Era muy importante para él. Ahí adelante en el 4:23, otra oración de Pablo por ellos en forma de deseo. 4:23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, este es un privilegio indescriptible. El poder orar unos por otros. Y eso otra vez solo sucede de nuevo conforme al diseño del Nuevo Testamento, al ser parte de una iglesia local, al estar comprometido con una iglesia local. Sabes que la necesidad del hermano Pepe es que su esposa esté enferma y oras por él. Sabes, como decía Samuel hace un momento, que fue y estaban orando por él. Sabes que oran por ti, oran en general por tu crecimiento espiritual, pero cuando hay necesidades, lo compartes de manera personal, algunos quizás con algunos normal, estás más cercano a algunos y compartes ciertas peticiones, pero en general, estás a lo mejor el miércoles en el tiempo de oración, en el servicio de oración y tiempo en la palabra, y en el momento de compartir tiempo, peticiones de oración o en un estudio bíblico. Oren por esto, necesito un trabajo, oren por la salvación de mi mamá, oren por aquello, oren por esto, y estamos orando unos por otros. Es un privilegio, parte del privilegio de estar comprometido con una iglesia local. 1, pastoreo. 2, participación. 3, petición. 4, prioridad. Prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Vean ahí el 1:20, prioridad. Vean lo que dice Pablo en el 21, pueden verlo a partir de ahí. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recuerdan ese versículo hermoso. Pero vean, en referencia a qué dijo esto Pablo. En versículo 21 dijo prácticamente, miren, yo vivo para servir al Señor, y si muero es ganancia porque estoy con el Señor. Por eso dice 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Cómo? Versículo 23, pues de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero 24, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y va a estar con ellos. Esto es compromiso con la iglesia. Prioridad. En otras palabras, iba a ser una bendición para Pablo y para ellos el que Pablo, versículo 26, estuviera entre ellos otra vez sirviéndoles. Y ellos le servían también. Era un gozo para él. Eso, hermanos, esa prioridad de entrega, de querer servirnos unos a otros, es un privilegio inmenso. Es una gran bendición. Recuerden, a cada cristiano Dios le dio un don espiritual. Y el Espíritu Santo, a través de ese don espiritual, nos ayuda a crecer espiritualmente. Y ese ministerio se lleva a cabo primordialmente al congregarnos, al conocernos. Por eso ahí en Efesios Pablo dijo, recuerdan si quieren verlo conmigo o simplemente escuchar, Efesios 4:16. Escuchen lo que dice ahí. Efesios 4:16, hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo es la iglesia,
bien concertado y unido entre sí, y usa aquí la analogía de un cuerpo, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ahí estamos ayudándonos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la prioridad. Estamos entregados, estamos comprometidos, Filipenses 1, 20 al 26, ayudarnos unos al otro a crecer espiritualmente. Y uno tiene don de administración y es bueno en planear. El don espiritual, creemos, según el Nuevo Testamento, es un paquete de capacidades. Y tienes por ahí alguien que estás con la persona y te alienta, te dice, te anima, te dice algo que te anima conforme a la Escritura, te anima a seguir adelante. Y están otros que son fuertes en la misericordia y te animan y son empáticos y te visitan. Todos tenemos que hacer esto en general, pero hay algunos que sobresalen porque Dios los ha dotado de esa manera. Unos enseñan, otros nos ayudan, otros Dios les dio el don de dar y son muy generosos y Dios les da y apoyan y ayudan. Y otros otra vez nos animan en momentos de necesidad. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios. Esa prioridad de estar unos con otros ayudándonos es otro privilegio que disfrutamos cuando estamos comprometidos con la iglesia local. Y además, otro muy importante, número 5 en nuestra lista, patrón. Patrón. Esto lo vemos en Filipenses 1, 27 al 30. Patrón. ¿Qué quiere decir esto? Nos anima ver el ejemplo de otros. Vemos cómo viven otros hermanos con los que nos congregamos, vemos sus vidas, vemos sus luchas, vemos cómo enfrentan la vida, lidian con diferentes situaciones en la vida y nos animan. Esto lo vemos con Pablo, véanlo. Filipenses 1, 27 al 30. Dice en Filipenses 1, 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. 28. Llenad intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Versículo 29. En otras palabras les dijo, sean fieles, a pesar de que hay gente que se opone al Evangelio y los odia y los persigue. Porque versículo 29, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Versículo 30, en Él. ¿Cómo? Que había una relación con Él. Había una relación con Él. Implicación, había un compromiso con la iglesia local de Filipos. Conocían a Pablo. Y esto, hermanos, es una bendición enorme. Cuando estamos comprometidos con la iglesia local, el poder conocer a hermanos, una hermana que en este momento, por ejemplo, está viviendo una situación de cáncer allá en la iglesia en la que servimos en Grace, y ver su ejemplo te anima. Ver una hermana, recuerdo que hace años, y porque puedo decir, oh, hombre, sí, pues es que ver a los apóstoles Pablo, no solo los líderes, los hermanos que no tienen un cargo de liderazgo. Yo recuerdo hace años una hermana allí en Grace que estaba en medio de quimioterapia y había perdido el cabello y demás, y llegaba y buscando ella, pues tener cuidado ahí con no tener cuidado porque era más, su sistema de defensa estaba más bajo por la quimioterapia. A pesar de eso, ella iba, y no estoy diciendo que es pecado si no va en una situación así, en el caso de ella esa fue su convicción, porque decía, necesito estar aquí. Y se sentaba atrás y ahí estaba oyendo la palabra, y oyendo la alabanza. Necesito esto. Y más en la situación en la que estaba. Y uno ve eso y dice, hombre, qué bárbaro. Qué ánimo. Nos anima. Nos anima. O otro hermano. Llegas a pensar que tú eres el único que tiene problemas y de repente te enteras de una petición de oración. Oye, este hombre tampoco tiene trabajo como yo. O empiezas a platicar con él y dices, hombre, además de que no tiene trabajo como yo, está peor que yo. Está peor. Yo pensé que estaba mal, él está peor y está mejor que yo espiritualmente. Gracias, Señor, por su ánimo. Y ya te lleva a veces a ver tu pecado y decir, Señor, perdóname. Perdóname por no responder como este hermano con gozo. Gracias, me anima. Y oras por el hermano y él ora por ti.
otro privilegio del compromiso con la iglesia. Esa prioridad de entrega, de servicio, ese patrón, como lo vemos aquí en Filipenses 1:27 al 30. Y también, hermanos, vemos otro privilegio, no solo pastoreo y participación, petición, prioridad, patrón, sino también presentación. Presentación. Esto es adoración. ¿Qué quiere decir esto? Van a Filipenses 2:17 al 18. Filipenses 2:17 al 18. Vean esto. Pablo les dijo, vean, esto está hablando de su servicio por ellos. ¿Cómo sabemos? Porque les dijo ahí en el versículo 16, Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni en vano ni en vano he trabajado. En otras palabras, asidos de la palabra de vida quiere decir, estén predicando el Evangelio ahí en el contexto, ofreciendo el Evangelio con una vida que respalde el Evangelio. ¿Cómo? Versículo 14, sin murmuraciones y contiendas. 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y 17, aunque sea derramado en libación, aunque sea derramado como una ofrenda en esa época, en la época de ese entonces, una ofrenda de bebida, se derramaba un líquido como una ofrenda a los dioses, pero aquí aplicado al Señor, como en el Antiguo Testamento también habían ofrendas de bebida, una ofrenda en libación, dice en el 17, una ofrenda en la que se derramaba líquido, dice 17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. En otras palabras, yo estoy adorando a Dios conforme lo sirvo a ustedes. Esto es adoración, hermanos. Cuando nos servimos unos a otros, estamos adorando al Señor. Por eso dice ahí en Hebreos, recuerdan, hablando de una manera en la que adoramos a Dios de diferentes maneras. Obedeciéndole, en primer lugar, Romanos 12, ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, sí. O adoramos a Dios, ya lo vimos en Filipenses 4, a través de la ofrenda también, pero también Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Adoramos a Dios por reconocer, repetir las realidades de quién es Él, como lo dice la palabra, agradeciéndole a Él por lo que Él es y hace. Pero también otra manera en la que adoramos a Dios, Hebreos 13:16, es al hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. También al servirnos mutuamente adoramos a Dios. Esto es presentación, esto es adoración. Pero vean también, número 7 en nuestra lista, otro privilegio de estar comprometidos con la iglesia local y de estar sirviéndonos unos a otros es gozo mutuo. Número 7 en nuestra lista, gozo mutuo. Estaba pensando en una P, pero no encontré una P para gozo, entonces ahí sí se les ocurre, me dicen, para mantener todas con P para que fuera fácil de recordar. Gozo mutuo, véanlo ahí en Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, esto es al servirles, aunque me cueste incluso la vida por servirles a ustedes fielmente, porque me entrego de manera total a ustedes en servirles. Vean esto, versículo 17 al final. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Y 18, asimismo, vean esto, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es un gozo mutuo, ¿no es cierto? Cuando nos servimos unos a otros, nos gusta, lo disfrutamos. Es de ánimo cuando alguien nos sirve, cuando podemos servir a alguien. Más bienaventurado es dar que recibir, dijo el Señor ahí en Hechos. Como cristianos, si estamos bien espiritualmente, es un placer servir a otros, aunque ese placer no sea perfecto por nuestra
imperfección en nuestro caminar con el Señor, pero es un placer poder servir a alguien, que te sirvan, que oren por ti, cantar, que los que cantan aquí seguramente, normalmente, buscando honrar al Señor, es un placer para ellos guiarnos en alabanza y para nosotros ser guiados por alguien que está cantando. O de muchas formas, la hermana que está sirviendo a los niños en este momento, seguramente es un gozo para ella servirles a ustedes y para ustedes que alguien se preocupe por sus hijos sagrados, que les enseña la palabra de Dios y que lo haga en un momento en el que ustedes también están oyendo la palabra de Dios. Es un gozo, lo disfrutamos. Pero si no eres parte de una iglesia local, no disfrutas de este gozo. Es un privilegio. Aquí viene otro privilegio de estar comprometidos con la iglesia local: aliento, ánimo, aliento. Lo vemos en Filipenses 2:19, número 8, aliento. Véanlo ahí, dice en el 2:19, Pablo dijo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, escuchen esto, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Eso le iba a animar a Pablo, lo cual implica otra vez que había una relación. Claro que había una relación, había un compromiso mutuo. Eso nos anima, nos anima. Lo acabamos de oír con Samuel. Le animó, le alentó, les dijo: sentimos su amor. ¿Por qué? Le escribían, se escribían: ¿cómo vas? Oraban unos por otros. ¿Qué es eso? Aliento, ánimo. Otro privilegio de estar comprometido con la iglesia local. Y eso refleja también otro privilegio. Número 9 en nuestra lista: preocupación mutua. Preocupación mutua. Esto lo vemos en Filipenses 2:25 al 30. Preocupación mutua, en otras palabras, ¿por qué nos preocupamos unos por otros? Porque nos amamos unos a otros, porque hay amor. Véanlo ahí en Filipenses 2:25 al 30. Dice aquí, Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque recuerden que a través de Epafrodito le mandaron una ofrenda. Epafrodito era de los filipenses, pero vean esto, Filipenses 2:26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Vean la preocupación, hermanos, unos por otros. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. El enfermo estaba preocupado porque ellos estaban preocupados porque él estaba enfermo. Vean el amor de Epafrodito. Estaba preocupado porque ellos se preocuparon porque él estaba enfermo. Y 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que 28, le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Con razón amaban a Epafrodito, con razón Pablo lo amaba. Este hombre entregó su vida al grado que se jugó la vida por servirlos, a los filipenses, a Pablo. Eso nos anima, que alguien se preocupe por nosotros a ese nivel. Es algo sobrenatural, hermanos. Obviamente en nuestra familia de sangre hay preocupación, hay un amor de cierto nivel, claro, por la gracia común de Dios, pero en una iglesia local, con otros cristianos, hay un amor sobrenatural. Oye, que se preocupe alguien por ti que acabas de conocer. Digo, piénsenlo. En el mundo, si estuviéramos en Cristo, no tendríamos la preocupación, el amor que nos tenemos unos a otros, si no estuviéramos en Cristo. Es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el mundo, su supuesto afecto y preocupación es egoísta. Es: yo le doy porque me va a dar algún beneficio. Normalmente lo guardo para mi familia, en primer lugar, familia de sangre. Y en segundo lugar, si es un extraño, bueno, porque le debo algo o lo hago para que me devuelva el favor.
¿no? Y eso voy a ser selectivo con quién. Me voy a llevar con solo la gente que es también admiradora de mi equipo favorito de fútbol, nada más. O solo la gente que vive aquí donde yo vivo. Pero esas personas, oye, nada más por cómo se ve, esos extraños, yo los repudio. Así pensamos en términos carnales, ¿no? No, pero vean, nos amamos y nos conocemos a fondo en muchos casos. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que nos une? El Señor. Obviamente con el tiempo nos vamos conociendo y es parte, el amor va creciendo. No es perfecto, pero esto es lo que vive una persona que está comprometida con la iglesia local, como lo vivieron los filipenses junto con Pablo. Y vean, hermanos, otro beneficio, otro privilegio. En primer lugar, pastoreo. Segundo, participación. 3, petición. 4, prioridad. 5, patrón. 6, presentación. 7, gozo mutuo. 8, aliento. 9, preocupación. Número 10, protección. Protección. Recuerden, estamos viendo 12 privilegios del compromiso con la iglesia para que te comprometas. Protección. ¿Dónde vemos esto? Allí en Filipenses 3. ¿De qué estamos hablando? ¿Protección de qué? Escucha, de falsos maestros y falsa doctrina. Falsos maestros y falsa doctrina. Vean esto, Filipenses 3, lo vemos realmente del 1 al 17. Bueno, del 1 al 13 realmente, no vamos a leer todo el pasaje, lo pueden leer después, pero solo algunos versículos. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Vean esto, Filipenses 3:2. Guardaos de los perros. ¿Qué? ¿De los animales? ¿Porque te muerden? No. Está hablando aquí de manera figurada de los falsos maestros que actúan como perros. Es la idea. Filipenses 3:2. En esa época los perros, hermanos, eran considerados como ratas en nuestra época, animales de carroña, callejeros, despreciables. No era como hoy día vas a un centro comercial y ahí ves a los perros hermosos. No, no. Y hoy día, que hombre, increíble, vas al supermercado y dices, no puede ser, ya los perros los tratan como personas casi, ¿no? La comida refrigerada y las carriolas y esto y todo y la ropa. No, hermano, para nada era así en esa época, ¿eh? Los perros eran vistos como, en esta época, una rata despreciable. Entonces Pablo les dijo, vean versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, hermanos, ¿cómo es que Pablo los protegió? ¿Cómo fueron protegidos? ¿Cómo es que, qué es lo que hubo aquí desde el punto de vista de lo que estamos estudiando? ¿Cómo fue posible que Pablo les alertó? Cuidado, en resumen, con esas personas que predican salvación por obras, es lo que le está diciendo. ¿Cómo? Eran parte de la congregación de Filipos y disfrutaron de la protección de un hombre con más discernimiento que ellos. En términos de Tito, un pastor debe ser retenedor de la palabra fiel para que pueda reprender, exhortar con sana enseñanza a los que contradicen. Ser parte de una iglesia local te ayuda para protegerte contra falsos maestros. Porque estás oyendo la escritura correctamente interpretada, obviamente le estás evaluando, eres como los deberes, estás evaluando lo que te enseña el pastor, cualquiera en la iglesia. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice la Biblia. Y cuando por ahí hay alguien que te empieza a decir cosas que no debe, dices, esto está mal. Es una protección, te protege el estar en una iglesia local, de nuevo dando por sentado que la iglesia local es una iglesia local verdadera, que enseña la palabra, que honra al Señor. Vean, hermanos, algo muy importante, estamos ya terminando en penúltimo lugar. Número 11 en nuestra lista, otro privilegio del compromiso con la iglesia para que te comprometas. Número 11 en nuestra lista, realidad. Realidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estás comprometido con una iglesia local, puedes ver cómo se vive la vida cristiana.
tienes una perspectiva realista de la vida cristiana, no idealista. Véanlo aquí en Filipenses 3:12. Filipenses 3:12 al 21. Dice Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo dijo, no soy perfecto todavía espiritualmente. Tenía, recuerden, 30 años de creyente cuando dijo esto. Sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 17, vean, 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad, ¿cómo? Sed imitadores de mí, Pablo, si acabas de reconocer que no eres perfecto. ¿Cómo te vamos a imitar? Sí, ¿por qué? Porque yo vivo prosiguiendo a la meta. Porque yo vivo esforzándome por buscar el ser igual a Cristo. Él vivía, como dice 1 Corintios 11:1, diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Por eso dice en el 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, ser parte de una iglesia local te ayuda a ver la realidad de la vida cristiana. Muchas veces, y nos llega a pasar, a mí me pasó hace años cuando no tenía el privilegio de estar en una iglesia local fiel, a través de libros, incluso buenos libros, estaba leyendo y comiendo, me tenía poco de conocer del ministerio del pastor MacArthur, y leía sus libros y me encantaba. Pero como no estaba comprometido en una iglesia local, estaba yo formándome una idea de la vida cristiana idealista, no realista. Y yo imaginaba, bueno, la iglesia local en la tierra es los libros que estoy leyendo vividos de manera perfecta. Y no, hermanos. Y eso es lo que pasa muchas veces con gente que llamamos autodidacta. Yo era así un autodidacta, que uno empieza a estudiar por sí solo, aislado del compromiso con una iglesia local, aunque asistas a una iglesia local, y ya tu predicador favorito es Paul Washer. No, yo oigo a Paul Washer, a Sugel Michelen, yo oigo solo las predicaciones de MacArthur, y la verdad no he encontrado una iglesia que me llene, no encuentro nada que viva de acuerdo a lo que oigo en internet. No lo vas a encontrar. Aun si fueras a la iglesia de Paul Washer, Sugel Michelen o John MacArthur, no es la iglesia perfecta que tú has inventado en tu mente, porque no existe esa iglesia. Y no es porque haya ido a la iglesia de Sugel o la del hermano Paul Washer. No es porque le sepa algo, no. Simplemente es que eso es lo que enseña la Escritura, lo vemos con Pablo. Y ese es parte del privilegio de estar en una iglesia local, tener una perspectiva bíblicamente realista de la vida cristiana, en la práctica. Otra vez, no es para consecuentar el pecado, justificar el pecado, no, pero es la realidad de cómo se ve la vida cristiana vivida. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve de manera genuina esa imperfección? ¿Cómo, lo vemos aquí en Filipenses 3, cómo se ve la imperfección en proceso de perfección, que no alcanzaremos hasta que estemos con un cuerpo glorificado? Pero ese proceso, ¿cómo se ve en una iglesia local verdadera? Y lo ves cuando estás comprometido con esa iglesia. Y finalmente, hermanos, terminamos rápidamente. Número 12 en nuestra lista. Finalmente, número 12, en estos 12 privilegios del compromiso con la iglesia, para que te comprometas, ya vimos 1, pastoreo, 2, participación, 3, petición, 4, prioridad, 5, patrón, 6, presentación, 7, gozo mutuo, 8, aliento, 9, preocupación, 10, protección, 11, realidad y finalmente ayuda. Ayuda. Filipenses 4, 1 al 9. ¿Qué quiere decir esto de ayuda? Consejo para aplicar la Escritura. Consejo para aplicar la Escritura, especialmente en situaciones difíciles. Consejo para aplicar la Escritura en situaciones difíciles. Vean, la iglesia de Filipos era como cualquier iglesia. Filipenses 4, 1 al 9. Filipenses 4, 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y les dice varias áreas de firmeza espiritual. 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. 3,
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vean, Evodia y Síntique, versículo 2, versículo 3, habían combatido juntamente en el Evangelio, eran mujeres fieles, pero versículo 2, por alguna razón tenían un problema, se estaban peleando. Por eso les dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Y la situación había llegado a tal punto que 3, Pablo dijo, te ruego también a ti, compañero fiel, que les ayudes. Con Clemente también. Es parte del privilegio de estar en una iglesia local, que hay ocasiones en las que tenemos alguna situación con la que estamos lidiando y tener la ayuda de un hermano confiable, una hermana confiable como mujer te ayuda. Tito 2, las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, sus hijos, cuidar su casa. Los ancianos, no, se refiere en Tito 2 no a los pastores nada más, sino a los hombres con más edad, maduros espiritualmente, ayudan a los jóvenes en áreas de aplicación de la Escritura. Es parte del privilegio de estar en una congregación local y que nos ayuden con nuestras luchas. Bueno, hermanos, vamos a orar. Han sido muy pacientes, me apena, creo que ya me extendí. Otra vez me extendí en la escuela dominical. A ver si me vuelven a invitar, pero bueno. Si fue la primera y la última, ha sido un placer. Bueno, oramos que no, pero demos gracias a Dios. Padre, gracias por este privilegio que nos diste de estar juntos adorándote esta mañana y hablar de este tema, considerar este punto tan importante para nuestra vida. Te damos gracias por la iglesia, te damos gracias por tu iglesia, porque como nos dice tu palabra, es tu iglesia, es la iglesia del Señor que tú ganaste con tu propia sangre y es preciada para ti, por eso entregaste tu vida por ella. Y gracias por la iglesia local, porque nos repartimos, nos congregamos por todo el mundo en diferentes grupos de creyentes. Gracias por estos privilegios de los que hemos hablado hoy. Te ruego, Señor, porque si alguien en esta mañana no te conoce, que tengas misericordia y le ayudes a entender que es un pecador, que solo te puede ofrecer su pecado y que no merece nada de tu mano más que el infierno eterno. Pero tú ofreces perdón de pecados al tratarlo como si hubiera vivido la vida perfecta de Cristo, así como en la cruz trataste a Cristo como si hubiera vivido la vida de pecado, de los que creemos en ti. Gracias porque resucitaste, Señor, y eso certifica también que tú ofreces esa salvación genuina. Y oro, Señor, por esta iglesia amada, que tú la sigas fortaleciendo, que sigan disfrutando, Señor, y creciendo en estos privilegios que hemos estudiado hoy para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.